Este 2020 se cumplen 10 años que se llevaron a cabo los primeros matrimonios igualitarios colectivos en la Ciudad de México. Y desde entonces se permite que las personas de la comunidad LGBTT puedan contraer matrimonio bajo las mismas condiciones de igualdad que los matrimonios heterosexuales. Algunos estados han estado modificando desde aquella fecha su normatividad para facilitar la celebración de estos matrimonios, pero todavía hay entidades que no lo reconocen ni lo norman. Acompáñanos a conversar con la diputada Celeste Asensio Ortega, diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados, y con el analista Guillermo de Loya. Diputada Celeste Asensio, bienvenida. Hola Estela, mucho gusto y gracias a ustedes por invitarme a su programa, Guillermo, en ADN 40. Gracias. Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre un gusto, Estela, gracias. Bueno, faltan estados, congresos por aprobar esta ley del matrimonio igualitario. ¿Qué le está deteniendo? ¿Cuáles son los argumentos y por qué están tan reacios para aprobar esta ley del matrimonio igualitario? Lamentablemente lo que está sucediendo es que más que una situación jurídica o legislativa, están por encima algunas creencias religiosas y prejuicios. Entonces nosotros estamos trabajando más en materia de derechos humanos con la intención de que los legisladores de los congresos locales puedan legislar en pro de derechos humanos independientemente de todas sus creencias y temas personales que puedan traer, ¿no? Para ello fue que propusimos una reforma al artículo 4 constitucional en la que estamos planteando que el matrimonio igualitario sea un derecho para todas y todos los mexicanos desde el rango constitucional y que de esta manera los congresos locales tengan que acatar el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que promueve el matrimonio igualitario, y con esta reforma pues nosotros estamos planteando que entre en vigor a los 3 meses para que ya en todos los congresos locales se pueda legislar. Esa, la de la Corte parecería, bueno, la reforma constitucional sería quizá el camino más fácil, pero todavía hay muchas creencias religiosas, ideologías personales, discriminación. Absolutamente, y sin embargo, bueno, desde hace ya un poco más de una década que fue el primer reconocimiento legal que se dio a lo que es, a fin de cuentas, un reconocimiento a través de una contratación en materia civil para la adquisición tanto de derechos como obligaciones, que es, yo creo que desde el punto de vista donde lo debemos entrar, desde un punto de vista jurídico, mucho más allá de las creencias personales, religiosas, y sobre todo la ayuda que ha tenido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de las acciones de inconstitucionalidad en aquellos estados donde todavía hay un candado que se da a través de los códigos civiles y de procedimientos civiles, el reconocimiento del matrimonio como una institución sobre una contratación de tipo civil, más allá de la especificidad que se da de un hombre y una mujer, que eso es lo que ha sido la materia de controversia. Sí, efectivamente, además de que en algunos estados en los que ya se permite el matrimonio igualitario, no se ha quitado la parte en la que dice el matrimonio es esta unión cuya principal actividad es procrear la especie, ¿no? Entonces también eso es un tema que discrimina directamente a los matrimonios homoparentales, toda vez de que sabemos que la función de un matrimonio no es necesariamente estar procreando o creando la especie humana. Entonces es nosotros por lo que estamos luchando. Lamentablemente en algunos estados aunque se ha tocado el tema, no se ha logrado avanzar. Entonces nosotros estamos viendo, a ver, si la Suprema Corte ya dio un fallo, ¿no? En el momento que dice, bueno, matrimonio igualitario es antiderechos humanos, vámonos. Si tenemos también ya el artículo 1 en el que dice que no discriminación por orientación o preferencia sexual, y tampoco. Si ya se ha tocado el tema en cada uno de los congresos locales y aún así nuestros diputados locales siguen votando en contra, entonces nosotros estamos intentando llegarle, o sea, hemos hecho exhortos a los estados,
pero no han bastado, no han sido suficientes. La salida entonces es esta iniciativa que has propuesto para la reforma al cuarto constitucional. ¿Cómo se ven las bancadas de la Cámara de Diputados a nivel federal? ¿Cómo está, por supuesto, la posición de Morena, del resto de los partidos? Porque si estamos hablando de que cruza por ideologías, evidentemente suponemos que hay todavía resistencias, incluso en algunos compañeros de otros partidos. Fíjate que a nivel federal creemos que sí puede avanzar la iniciativa, toda vez de que se ha visto un consenso. Ejemplo de ello es la reforma que también presenté en su momento sobre la educación sexual en el artículo 3º constitucional, en el que me apoyaron diputadas y diputados del PAN, diputadas y diputados del PRI, en fin, de diferentes bancadas. Entonces, toda vez que no estamos tocando temas bastante sensibles, sino solamente una cuestión de reconocimiento de derechos humanos, creemos que los grupos parlamentarios del Congreso nos pueden apoyar. Sí, no es el aborto, por ejemplo, Claro, ¿no? Que es más polémico. Pero es la puerta de entrada a varias cuestiones que ya se viven así en tiempo presente en la realidad mexicana y en la realidad mundial. No podemos hacer la vista hacia otro lado cuando tenemos una situación en donde, por ejemplo, en este caso, en el matrimonio igualitario, lo necesario es el reconocimiento de derechos que den pauta, a otro tipo de cuestiones como es los derechos a la salud, como es incluso temas más delicados, la reasignación sexogenérica, por ejemplo, en las actas de nacimiento, la adopción, que son cuestiones que también ya han estado en la discusión y, sin embargo, repito, se tiene que alejar un poco de la ideología para reconocerlo dentro del cauce, primero del derecho civil, y en los casos en los que usted ha mencionado, la vía de amparo, que ha sido la puerta de entrada para quienes afectados por la no concesión de poder generar este tipo de contrato, pues bueno, lo puedan hacer de manera más libre. Sí, efectivamente, otro de los puntos que está planteando la reforma al artículo 4º constitucional es el reconocimiento de aquellas personas que ya viven en unión libre, son parejas homoparentales, pero que aún así siguen sin ser reconocidas, ¿no? Es decir, estamos planteando prácticamente lo mismo que es unión libre entre parejas heterosexuales, solamente que entre parejas homoparentales, y el matrimonio entre parejas, como ya existe entre parejas heterosexuales, entre parejas homoparentales. ¿En qué se van a basar ustedes, por ejemplo, para estas políticas, diseño de legislaciones, etcétera? Nosotros, además de la reforma al artículo 4º en materia de matrimonio igualitario, también estamos planteando algunas otras series de reformas en la que solicitamos, por ejemplo, un alto a los crímenes de odio por homofobia. Es decir, que se tipifiquen ya estos crímenes de odio por homofobia y que exista una sanción a aquellas personas que, ya sea por preferencia, orientación o identidad sexual, están también atentando contra la vida de estas personas. Esa es otra reforma, es punto y aparte, está en el Código Penal, en el Código de Procedimientos Penales a nivel federal. Sin embargo, también estamos trabajando, porque no solamente es el tema del matrimonio igualitario, o sea, toda la agenda LGBT que existe es bastante amplia y está sobre el tintero, fíjese, diputada, qué importante, fíjate qué importante está lo que decían en la confiabilidad de las cifras. Se estima, según cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, que de 2012 a 2018, 473 personas han sido susceptibles de este tipo de crímenes, lo cual, a mi parecer, se me hace muy poco. Muy claro, totalmente. Muy poco. No checa con la realidad, ¿no? Claro. Pues sí, efectivamente es algo como lo que hablábamos hace un momento antes de entrar al aire del tema de los feminicidios, o sea, realmente de cuántos nos damos cuenta y cuántos son los que verdaderamente se denuncian, cuántos son los que verdaderamente están ocurriendo en la realidad, ¿no? Lo mismo está pasando con los crímenes de odio por homofobia. Existen hombres que prefieren o deciden hacer su cambio para ser mujer y que son asesinadas. Ajá, exactamente, transgénero o transexuales, ¿no? Entonces, en este tema, pues tampoco no existe, no está tipificado el delito. Por lo tanto, también nosotros estamos entrando en materia para esto. Y esto es súper importante, Guillermo, porque ahora sí que considerando toda la agenda de derechos humanos a nivel global, no es un tema que solo México esté viviendo como una realidad, lo viven un montón de países. Los derechos humanos, la igualdad de derechos es para
todas digamos, para todas las diversas comunidades, aun cuando sean comunidades pequeñas. Absolutamente. En la medida en la cual sean reconocibles los derechos de primera generación, los derechos individuales, que tienen que ver con este núcleo de derechos humanos, que tienen que ver también con esa libertad, por supuesto, a la decisión sobre las preferencias sexuales, es una situación que va a dar un grado de avance sustancial al país. ¿Por qué? Por el trato social, por la convivencia armónica, por las vías legales que va a haber para el reconocimiento de derechos en este caso, que es la parte que yo creo que es la más importante. En tanto no se reconozcan derechos contractuales en la vía del matrimonio, pues bueno, habrá un estado de indefensión para aquellos que ya tienen una relación fincada. Pues sí, efectivamente también era otro de los grandes temas que comentábamos en seguridad social y cómo desde el Senado de la República con Germán Martínez se había ya movido este tema, se aprobó en Cámara de Diputados para que igual las parejas del mismo sexo ya pudieran tener a una persona derechohabiente para poderlo, bueno, pues simplemente para que tenga este acceso a la salud, ¿no? Claro. Y nuevamente se ha quedado un poquito estancado en el Senado, entonces también eso es otro tema que tenemos que... Muchas, sí, yo sí lo diría, muchas deudas con la comunidad LGBTT, muchas asignaturas pendientes, ¿cierto? Sí, definitivamente, porque regresando al tema del matrimonio igualitario, también yo soy de Paracho, en el estado de Michoacán, y allá hay muchas personas que me han estado preguntando que si ya pueden contraer matrimonio. Entonces me parece un poco increíble que aunque en Michoacán se aprobó el matrimonio igualitario hace ya varios años, las personas sigan sin saber que ya este derecho está aprobado, ¿no? Que también acompañará entonces a una campaña, digamos, de conocimiento de los derechos y de promoción sobre los estados que ya lo tienen. E insisto, esto también tiene que ver con mucha voluntad política de los propios estados para que a través de los congresos, en la vía más sencilla, es la modificación de los códigos civiles, de los códigos de procedimientos civiles, y en su caso, algunos estados que lo hacen más complejo teniéndolo plasmado dentro de la Constitución, aquel candado que no permite el matrimonio igualitario. Sin duda, y bueno, además viendo que la Ciudad de México, por ejemplo, en ese sentido es muy vanguardista, el tratamiento, no solo social, el legislativo debería ser igual como lo es en Michoacán, pero el tratamiento social que se les da en las zonas rurales, por ejemplo, a la comunidad LGBTT contra los de las zonas urbanas es terriblemente discriminatorio, más de mayor estigma. Tú lo vives y además, por cierto, que está bien jovencita, Celeste, tiene 27 años. Qué bueno que estás al frente de esta causa en la Cámara de Diputados. Sí, gracias. De hecho, ese también es otro de los grandes temas que nos toca a nosotras como jóvenes, como mujeres, como en este caso pertenecientes a al gremio, digamos, de la diversidad sexual. Y también, pues mi comunidad es meramente meseta purépecha, por lo tanto tenemos que romper con diferentes paradigmas desde la edad, que luego de pronto dicen, bueno, es que qué temas pueden traer en agenda jóvenes, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que son los temas que durante años han estado siendo, como bien lo comentó Guillermo, trabados por ciertas constituciones locales, por ciertos códigos civiles, etcétera, pues entonces sí ya se nos está dando un poquito la apertura. Sin embargo, creo que para poder también avanzar en estos temas necesitamos más jóvenes en los congresos locales, porque necesitamos que se legisle conforme a derechos humanos y no conforme a prejuicios. Muy bien, perfecto. Pues Celeste Asensio, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Estela. Guillermo Loya, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.